Bienvenidos a este relato donde hoy descubriremos un capítulo oculto en la vida de Raphael Ithier. Un momento que su familia jamás imaginó encontrar. Acompáñenme porque lo que comenzó como una simple revisión de sus recuerdos terminó convirtiéndose en una revelación profunda. Esta historia nos llevará a un espacio íntimo al que solo muy pocos habían tenido acceso. La tarde avanzaba como si el tiempo mismo se negara a interrumpir la quietud en la casa de la familia Ithier. Era un silencio extraño, denso, que se asentaba en cada rincón como si los objetos que él dejó conservaran un susurro detenido entre la memoria y el sentimiento. Fotografías antiguas, partituras desgastadas y pequeños tesoros personales se extendían sobre la mesa como fragmentos de una vida entregada a la disciplina y a la música, pero también marcada por silencios que nadie había logrado descifrar del todo. En medio de ese ambiente, quiero agradecerte por ver este video y por acompañarme en esta historia tan especial. Te invito a suscribirte al canal para que sigamos descubriendo juntos relatos que merecen ser contados y que me motivan a continuar creando contenido para ti. A medida que los familiares avanzaban entre sus pertenencias, notaban que algunas piezas parecían más pesadas de lo que habían sido en vida. No por su masa, sino por la carga emocional que arrastraban. Era como si la casa entera respirara con ellos, sosteniendo un equilibrio frágil entre lo que se sabía y lo que nunca había sido dicho. Cada persona observaba en silencio, respetando la atmósfera que se formaba alrededor de los objetos que habían acompañado a Raphael durante décadas. Fue entonces cuando, entre cajones que el tiempo había relegado a la sombra, apareció un sobre cerrado. Su papel, opacado por los años, parecía contener algo más que tinta. Nadie se atrevió a tocarlo de inmediato. Lo miraron como se mira una verdad que uno sospecha, pero teme confirmar. El nombre de Raphael Ithier estaba escrito con una caligrafía firme, la misma que usó durante toda su vida artística y personal. Y esa simple visión bastó para alterar la respiración de todos. La hija mayor dio el primer paso y tomó el sobre con manos temblorosas. Ella sentía que sostenía algo más delicado que un fragmento de papel. No era solo un mensaje. Era una posibilidad, una puerta hacia pensamientos que él nunca expresó en voz alta. El resto de la familia se acercó con una mezcla de cautela y curiosidad, como si la habitación se hubiera convertido en testigo de un secreto que estaba a punto de salir a la luz. El silencio se profundizó, nadie pronunciaba una palabra, pero cada mirada hablaba por sí sola. Sabían que ese sobre podía contener algo capaz de cambiar la manera en que lo recordaban. No habían imaginado que aquel día, en apariencia común, sería el inicio de una revelación que rompería la frontera entre lo público y lo íntimo. Entre el músico admirado y el ser humano que había guardado sus propias sombras. Mientras lo sostenían, todos sintieron que el tiempo se detenía. Era el comienzo de una búsqueda emocional que no habían pedido, pero que el destino había puesto en sus manos. Y así, sin que nadie pudiera evitarlo, la historia de la carta secreta de Raphael Ithier estaba a punto de abrirse como un portal hacia verdades que él jamás se atrevió a decir en vida. La familia permanecía reunida alrededor de la mesa mientras el sobre descansaba frente a ellos, convertido ahora en el centro de una tensión silenciosa. Nadie se atrevía a romper la delicadeza del momento porque, aunque todavía no sabían su contenido, todos intuían que lo que estaba dentro no era una simple anotación personal. Era algo escrito con la intención de ser encontrado mucho después. Quizás cuando las palabras ya no pudieran lastimar ni generar preguntas imposibles de responder. Los hijos comenzaron a revisar nuevamente los cajones que habían quedado sin abrir. No para encontrar más cartas, sino para intentar comprender el contexto que rodeaba aquel descubrimiento. Cada fotografía que aparecía, cada objeto guardado con mimo, adquiría un significado distinto.
Lo que antes parecía cotidiano ahora se convertía en una pieza más de un rompecabezas emocional que ellos ni siquiera sabían que existía. Cada detalle, por pequeño que fuera, despertaba una nueva pregunta. La menor de la familia se detuvo frente a un mueble donde su padre solía guardar cosas que consideraba importantes pero personales. Aunque lo habían abierto muchas veces, aquel día el interior parecía diferente. Tal vez era la intensidad del ambiente o quizás la sensación de que se aproximaban a algo que él había dejado cuidadosamente escondido. Fue entonces cuando detectó que, detrás del cajón principal, había un compartimento que ningún miembro de la familia recordaba haber visto antes. Con movimientos lentos, empujó el compartimento hacia afuera. Allí apareció una pequeña caja de madera. Era simple, sin adornos, pero tenía el tipo de desgaste que muestran los objetos que han sido manipulados durante años. Cuando la abrió, no encontró joyas ni recuerdos materiales, solo un segundo sobre, intacto, con la misma caligrafía firme que todos reconocieron de inmediato. La casa entera pareció contener el aliento. Los hermanos se acercaron en silencio. Esta vez, ninguno intentó disimular la inquietud que les generaba encontrar otro mensaje que él había decidido conservar lejos de la vista de todos. El descubrimiento no solo aumentaba el misterio, sino que también alimentaba la sensación de que Raphael Itier había querido que sus pensamientos más profundos permanecieran ocultos hasta un momento que él jamás vería. El ambiente cambió con rapidez. Lo que inicialmente era una simple labor de ordenar recuerdos se transformó en una búsqueda emocional que avanzaba sin pausa. La familia comenzó a debatir sin levantar la voz. ¿Por qué había dos sobres? ¿Por qué habían sido escondidos en lugares tan distintos? ¿Qué tan pesados eran los pensamientos que él prefirió guardar en silencio antes que compartirlos con quienes más amaba? La hija menor, aún con la caja en las manos, trató de recordar si alguna vez había visto a su padre guardar algo allí. No encontró ninguna imagen clara. Lo único que sí recordaba era que él solía sentarse frente a ese mismo mueble en las tardes en las que deseaba estar en calma. Parecía un gesto tan común en su vida diaria que jamás imaginaron que fuese también el refugio de sus pensamientos más íntimos. Mientras el segundo sobre descansaba sobre la mesa junto al primero, el silencio volvió a caer con fuerza. No era un silencio incómodo, sino una pausa necesaria para comprender que, más allá del papel y la tinta, estaban a punto de encontrarse con un fragmento desconocido de su historia personal. La familia necesitaba tiempo para reunir el valor y enfrentar aquello que él había decidido ocultar con tanta precisión. Cuando el hijo mayor observó ambos sobres uno al lado del otro, entendió que la decisión de abrirlos ya no era solo un acto de curiosidad. Era un deber emocional. Era aceptar que la memoria de Raphael Itier no estaba completa y que, para honrarla de verdad, debían estar dispuestos a escuchar lo que él había dejado escrito sin que nadie lo supiera. En ese instante, todos comprendieron que estaban entrando en una verdad que cambiaría para siempre la manera en que lo habían entendido. El momento decisivo llegó cuando la familia, reunida en torno a los dos sobres, entendió que ya no podían prolongar más la incertidumbre. El hijo mayor tomó una respiración profunda, como quien se prepara para abrir una puerta que tal vez no podrá cerrar después. Sus manos, firmes por fuera pero tensas por dentro, deslizaron con cuidado el borde del primer sobre. El sonido del papel al romperse fue leve, casi tímido, pero retumbó en la habitación como una señal de que algo trascendental estaba a punto de revelarse. Dentro encontraron una hoja doblada en dos partes. Estaba escrita con una caligrafía clara, serena, idéntica a la que él utilizó durante décadas para anotar ideas musicales y mensajes breves a sus seres queridos. El hijo mayor la desplegó con una lentitud que parecía un acto de respeto. Los demás se inclinaron hacia adelante,
sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Nadie quería perturbar la solemnidad que rodeaba aquel instante. La primera línea de la carta no contenía disculpas ni excusas. Era una afirmación directa, escrita con una honestidad que sorprendió incluso a quienes conocían bien el carácter reservado de Raphael Itier. Las palabras tenían un peso emocional que se percibía de inmediato, como si hubieran sido escritas durante una noche en la que el silencio lo obligó a enfrentarse con sus propios recuerdos. La familia intercambió miradas breves, conscientes de que cada frase abriría una ventana hacia un mundo interior que él nunca había mostrado. A medida que avanzaban en la lectura, comprendieron que aquello no era una simple reflexión final, era un testimonio profundamente humano. Rafael hablaba desde un lugar íntimo, un espacio donde el músico admirable quedaba atrás y emergía el hombre que cargó con pensamientos que prefirió ocultar para no herir a quienes amaba. La carta revelaba que, incluso en sus momentos más luminosos, él vivió acompañado de silencios que nadie había sospechado. Cuando terminaron de leer la primera parte del mensaje, la hija mayor bajó lentamente el papel. Nadie habló. El silencio que siguió no era producto de la sorpresa, sino de la necesidad de procesar lo que acababan de descubrir. Cada frase parecía tener un segundo significado, una intención que solo ahora podía ser interpretada. La familia se quedó inmóvil, envuelta en una mezcla de nostalgia, ternura y una inquietud que crecía con cada segundo. Fue entonces cuando dirigieron la mirada hacia el segundo sobre, aún cerrado. Su presencia se había vuelto casi amenazante, como una pieza complementaria que prometía completar un rompecabezas emocional que ya comenzaba a doler. La hija menor lo tomó entre sus dedos, consciente de que ese sencillo gesto podría cambiar para siempre aquello que creían saber sobre su padre. Antes de abrirlo, la familia decidió releer el primer mensaje una vez más. Sentían la necesidad de comprender cada matiz antes de enfrentar el siguiente. La lectura adquirió una profundidad distinta. Las frases parecían revelar capas que antes habían pasado desapercibidas. De pronto, comprendieron que la carta no era un acto de despedida, sino una invitación a mirar más allá de la imagen pública de Raphael Itier. Era un llamado a entender sus decisiones, sus silencios, sus vacíos, sus recuerdos. Después de esa segunda lectura, el hijo mayor extendió su mano hacia el segundo sobre. Esta vez no hubo dudas. Todos sabían que debían continuar. Abrieron el mensaje con un respeto absoluto, como si estuvieran tocando una reliquia emocional. Lo que encontraron dentro era una hoja escrita por ambos lados, cuidadosamente doblada. Como si él hubiera querido asegurarse de que sus palabras se mantuvieran protegidas hasta el último momento. La familia respiró hondo. Estaban frente a una verdad que, aunque temida, debía ser escuchada. A partir de ese instante, ya no había vuelta atrás. Estaban listos para descubrir la parte más íntima de un hombre cuya vida había brillado en el escenario, pero cuya alma había cargado secretos que solo ahora salían a la luz. La familia comenzó a leer la segunda carta con una atención casi reverente. Desde la primera frase se percibía que Raphael Itier había escrito ese mensaje en un momento de profunda introspección. Cuando los recuerdos pesan más que la rutina y el silencio invita a ser sincero sin reservas. Su tono era íntimo, directo, como si estuviera sentado frente a ellos, buscando las palabras exactas para expresar emociones que habían permanecido confinadas durante décadas. En la carta, Rafael reconocía que ciertos episodios de su juventud marcaron su vida más de lo que él permitió que otros supieran. Confesaba decisiones impulsivas que, aunque tomadas desde la pasión o la inexperiencia, dejaron huellas que a veces se transformaron en sombras que lo acompañaron incluso en sus etapas de mayor éxito. No hablaba desde el arrepentimiento melodramático,
sino desde una sinceridad cruda que sorprendió a quienes siempre vieron en él un hombre seguro y firme. Uno de los pasajes más conmovedores mencionaba a un amigo cercano, alguien que estuvo con él en sus primeros pasos en la música. Compartieron sueños, esperanzas y proyectos que parecían destinados a cambiarles la vida. Sin embargo, un desacuerdo inesperado los separó de manera abrupta. La carta no detallaba la discusión, pero sí dejaba claro que aquella ruptura fue una herida que nunca terminó de cerrar. Él admitía que pensó muchas veces en buscar a su amigo, pero el orgullo y el paso del tiempo hicieron que ese reencuentro nunca ocurriera. La familia leyó esas líneas con un peso emocional creciente. No conocían esa historia. Era una parte de su vida que él había mantenido cuidadosamente guardada. Quizás para evitar que su tristeza se convirtiera en una carga para ellos. Rafael describía cómo cada vez que escuchaba una melodía que habían compuesto juntos, una punzada de nostalgia le atravesaba el alma. Era un dolor suave, pero persistente, que él disimulaba con la misma sonrisa amable que lo caracterizó durante años. En otro fragmento revelaba que, antes de escribir esa carta, había intentado enviar un mensaje de reconciliación. No daba detalles, pero mencionaba que la enfermedad lo sorprendió antes de poder hacerlo realidad. Esa confesión dejó a la familia inmóvil. Comprendieron que, detrás de su fortaleza y su disciplina, existía una vulnerabilidad humana que él supo ocultar para no preocupar a quienes lo rodeaban. La carta avanzaba hacia recuerdos más íntimos. Rafael evocaba tardes tranquilas junto a la ventana, observando cómo la luz se deslizaba sobre los árboles. Escribía que esos momentos lo ayudaban a encontrar equilibrio cuando las exigencias de su carrera se volvían demasiado intensas. Recordaba también la calidez del hogar, el aroma del café en los días fríos y conversaciones breves que lo acompañaron en silencio durante años. Cada recuerdo era narrado con una sencillez conmovedora, una forma de decir que, pese a sus sombras, su vida estuvo llena de instantes que valoró profundamente. Cuando llegaron a las últimas líneas, el ambiente se volvió aún más íntimo. Rafael escribía que, aunque siempre trató de ser fuerte, había cargas que nunca supo cómo expresar. Pedía comprensión, no para justificar decisiones del pasado, sino para que su familia entendiera que sus silencios no eran distancias, sino intentos de protegerlos de inquietudes que él no sabía cómo manejar. Era un ruego sereno, casi un susurro, que buscaba paz más allá de la vida. La familia terminó de leer con el alma suspendida. Cada frase había desnudado un fragmento desconocido de su historia. Y mientras el silencio llenaba la habitación, todos comprendieron que esa carta no era solo una confesión. Era un legado emocional que él había dejado para reconciliarse consigo mismo y con quienes más amaba. La habitación permaneció en silencio mucho después de que la familia terminara de leer la última línea. Cada persona necesitaba tiempo para asimilar la intensidad de lo que Rafael Itier había dejado por escrito. No era una carta común. Era un espejo emocional que revelaba la complejidad de un hombre que, a pesar de su fortaleza pública, había guardado heridas profundas y pensamientos que nunca compartió con nadie. El peso de esas revelaciones se extendió como una ola suave, pero firme, que envolvía a todos en una mezcla de tristeza, admiración y comprensión. Los hijos intercambiaron miradas cargadas de significados que no necesitaban palabras. Algunos contuvieron lágrimas, otros respiraron hondo tratando de ordenar las emociones que se habían despertado de golpe. La carta no provocaba dolor en forma de reproche, sino una melancolía serena, la conciencia de que su padre había vivido con una carga que no había querido transferirles. Ese descubrimiento generó una ternura nueva hacia él, una cercanía que nacía de comprender su humanidad desde un ángulo completamente distinto.
Durante los días siguientes, la familia volvió a leer ambas cartas en varias ocasiones. Cada lectura aportaba una capa diferente, como si las palabras tuvieran vida propia y fueran cambiando su significado a medida que el corazón de cada uno se abría un poco más. La casa, que solía sentirse vacía desde su partida, adquirió un ambiente diferente. No era tristeza. Era una calma reflexiva, un espacio donde su presencia parecía haberse transformado en algo más profundo y sereno. La noticia del hallazgo se extendió pronto entre los amigos cercanos de Raphael y Thiers. Muchos quedaron sorprendidos al conocer la existencia de esas cartas. Habían conocido a un hombre disciplinado, reservado, un músico firme en sus convicciones, pero no imaginaron que guardara un silencio tan cargado de emociones. Algunos recordaron conversaciones pasadas en las que él mostraba un aire de nostalgia, un tono suave cuando mencionaba sus primeros años en la música. Solo ahora comprendían que aquella nostalgia tenía raíces más íntimas de lo que habían sospechado. Varios compañeros de escenario se acercaron a su familia para expresar palabras de cariño. No era solo un gesto de solidaridad. Era un intento de acompañar ese descubrimiento emocional que, aunque doloroso, también revelaba la profundidad de su carácter. Para muchos, la carta confirmaba algo que siempre habían intuido: detrás del artista respetado existía un hombre sensible, consciente de sus errores y dispuesto a enfrentarlos con honestidad en sus últimos días. Cuando la existencia de las cartas se hizo pública, los admiradores reaccionaron con un afecto inesperado. Decenas de mensajes comenzaron a llegar a la familia. Algunos hablaban de cómo la música de Raphael había marcado momentos importantes en sus vidas. Otros agradecían la sinceridad con la que él había plasmado sus pensamientos, porque encontraban en esas palabras una lección de humanidad que trascendía la figura del artista. Era como si la carta hubiera logrado conectar su mundo interior con quienes lo habían admirado durante décadas. Lo más sorprendente fue que, lejos de disminuir su legado, estas revelaciones lo engrandecieron. Su figura dejó de ser solo la del músico impecable y disciplinado. Ahora era también la de un hombre que, en su fragilidad, mostraba un valor aún mayor: la capacidad de mirarse a sí mismo con sinceridad y de admitir los vacíos que dejaron decisiones pasadas. Esa percepción nueva fortaleció el cariño y el respeto que muchos ya sentían por él. Con el paso de los días, tanto familiares como admiradores coincidieron en que las cartas representaban algo más que recuerdos personales. Se convirtieron en un punto de unión, un puente emocional entre lo que fue su vida pública y su dimensión más íntima. Era imposible leerlas sin sentir que Raphael buscaba ofrecer una última enseñanza, una reflexión sobre la importancia de expresar lo que el silencio guarda. Porque incluso quienes parecen completos por fuera pueden cargar inquietudes profundas que nadie imagina. La familia decidió guardar las cartas en un lugar especial, conscientes de que, más allá del dolor inicial, ese legado emocional se transformaría con el tiempo en una guía silenciosa. Eran palabras que no solo explicaban partes desconocidas de su historia, sino que invitaban a mirar la vida con más empatía y comprensión. Comprendieron que el verdadero valor de ese mensaje no residía en las confesiones, sino en la honestidad con la que él había elegido despedirse. Con el paso de las semanas, la familia de Raphael y Thiers comenzó a comprender que las cartas no solo habían revelado secretos guardados en silencio, sino que también habían abierto una puerta hacia una comprensión más completa de su vida. Las palabras escritas con tanta sinceridad se convirtieron en un espejo que mostraba la complejidad de un hombre cuyo legado musical había marcado generaciones, pero cuya dimensión humana ahora adquiría una profundidad nueva e inesperada. Los hijos, al releer ambos mensajes, descubrieron que la fuerza de su padre no provenía únicamente de su disciplina o de su carácter decidido,
sino también de su capacidad para reconocer sus errores, aceptar sus sombras y enfrentarse a los recuerdos que habían moldeado su existencia. Esa honestidad tardía se transformó en una lección que ninguno de ellos había anticipado. Comprendieron que incluso quienes parecen inquebrantables cargan inquietudes que prefieren ocultar para proteger a los demás. Aunque ese silencio se convierta con el tiempo en un peso que erosiona el alma. La presencia de las cartas también cambió la forma en que la familia recordaba los momentos cotidianos que compartieron con él. Las tardes tranquilas en las que se sentaba junto a la ventana. Las pausas prolongadas durante las conversaciones. Las miradas que a veces parecían perdidas en un pensamiento lejano. Todo adquirió un nuevo significado. Ya no eran simples gestos, sino rastros de una vida interior intensa, marcada por reflexiones profundas que él nunca expresó en voz alta. A nivel público, la figura de Raphael Itier también experimentó una transformación. Los admiradores comenzaron a percibirlo no solo como el director apasionado y exigente que guió a uno de los grupos musicales más emblemáticos de su época, sino como un ser humano que, en su intimidad, enfrentó conflictos que jamás compartió. Esta revelación humanizó aún más su legado. La grandeza no residía únicamente en su trayectoria artística, sino también en la vulnerabilidad que había ocultado con tanto cuidado. Muchos encontraron en sus palabras un mensaje que resonaba más allá de la música. La idea de que la vida está hecha de decisiones que a veces dejan heridas y que el silencio, aunque parezca prudente, puede convertirse en un muro que separa a las personas del entendimiento mutuo. Las cartas ofrecían una reflexión poderosa sobre el valor de expresar los sentimientos antes de que sea demasiado tarde. Una invitación a mirar hacia adentro con valentía y reconocer aquello que el orgullo suele silenciar. La familia decidió conservar las cartas no solo como un recuerdo íntimo, sino como un testimonio que trasciende generaciones. Representaban la voz de Raphael en un momento en el que ya no podía hablar. Una despedida escrita no para causar dolor, sino para dejar una enseñanza hecha de sinceridad y amor. Eran la prueba de que, incluso en los últimos días, él había buscado una forma de reconciliarse con su pasado y de ofrecer a los suyos una parte de su verdad más profunda. Al cerrar la última lectura, la hija mayor pronunció una reflexión que marcó a todos. Dijo que, aunque las cartas habían revelado aspectos dolorosos, también habían generado una cercanía nueva con su padre. Era como si, a través de ellas, él hubiera encontrado la manera de abrir su corazón después de una vida entera de silencios. Y en esa apertura final, la familia encontró consuelo. Porque lo que quedó claro al final de esta historia es que cada vida guarda secretos que se revelan solo cuando la memoria se decide a hablar. En el caso de Raphael Itier, ese acto de sinceridad abrió un puente entre su pasado y quienes lo amaron. Un puente que no debilitó su figura, sino que la fortaleció al permitir ver al hombre detrás del artista. Su legado no terminó con su música. Continuó en esas palabras escritas con la esperanza de ser comprendido. Una herencia emocional que seguirá acompañando a su familia mucho más allá del papel que algún día guardó en silencio.